esta actividad que vamos a hacer a continuación, que vamos a realizar a continuación. Mi nombre es Manuel León, soy del Grupo de Investigación de Ingeniería Química y Tecnología de Elementos de la Universidad de Cádiz y también soy el director científico de un proyecto que se llama Arqueogastronomía, ¿no? En ese sentido, ¿no se escucha bien? ¿Ahora? ¿Sí? Un poquito. Vale, perfecto. Pues como decía, vamos a hacer una actividad que se llama Ars Culinaria. En ella vamos a desentrañar un poco cómo era la gastronomía en época romana. Vamos a hacer una ponencia mezclada también con la toma experimental de determinados alimentos y, como comentaba antes, desde hace bastante tiempo pues estamos investigando no solamente cómo eran los alimentos en la antigua Roma, en época romana, sino también estamos aplicando técnicas de reconstrucción científica de esos alimentos, ¿no? Con lo cual hemos preparado un plantel o una cata científica que consta de distintas partes, ¿no? Os podéis ir situando alrededor de las mesas, 15 personas en cada mesa aproximadamente, y va a constar de dos partes más bien diferenciadas, ¿vale? La primera de ellas en torno al garum, vamos a hablar un poco del trabajo que hemos hecho con la recuperación del garum, que es exactamente el garum, porque sí es verdad que cada vez que empezamos a hablar del garum a más de uno y a más de una se le pone una mueca un poco rara, ¿no? Pero sí es verdad que después de muchas investigaciones y de no solamente estudiar el garum a nivel de producción, de comercio, también hemos intentado indagar, ahora lo vamos a explicar un poco, en qué realmente era el garum y cuál era su verdadera aplicación. Después vamos a ver un poco el tema de los vinos y lo vamos a acompañar con algunos alimentos que hemos reconstruido en época romana. En primer lugar, comentar que prácticamente nosotros en el grupo de investigación nos dedicamos a una parte de la arqueología experimental que se llama la arqueogastronomía. Y la arqueogastronomía, ¿qué es lo que hace? Es coger datos de intervenciones arqueológicas, de textos antiguos que nos cuentan cómo se producían distintos alimentos en época romana, ya sea el vino, ya sea el garum, ya sean distintos tipos de lácteos, cómo se consumían y quién los consumía, ¿vale? Y también a partir de ahí también cogemos mucha información de fuentes iconográficas, pinturas murales, mosaicos, para ver evidentemente qué forma tenían esos alimentos, quién los consumía y evidentemente qué técnica de producción tenían. Con todo esto, lógicamente, ¿vale? A partir de ahí, pasa, si quieres, pues vamos a centrarnos fundamentalmente en las técnicas de la antigua cocina romana. ¿Qué es el garum? El garum es una salsa fermentada que ha recibido distintos nombres a lo largo de la historia. Se data evidentemente la tradición de salsa fermentada en el Próximo Oriente. Grecia coge esa tecnología del Mediterráneo oriental y empieza a producir un producto que después llega a Roma. Y prácticamente ese producto empieza, entre comillas, a contaminar las costumbres romanas, que eran muy frugales. En la mesa romana, prácticamente en la mesa tradicional, no se permitían muchas licencias. La alimentación era más estricta, era más recta, estaba dominada por el estoicismo, pero poco a poco la helenización, la contaminación, entre comillas, de determinadas costumbres en la mesa, que eran mucho más sofisticadas, que introducían alimentos que generaban técnicas de consumo y de elaboración mucho más sofisticadas, fue recayendo poco a poco en Roma. Con lo cual, prácticamente, de ser rechazado al principio como una costumbre externa, poco a poco el garum se fue introduciendo en la mayor parte de las técnicas de cocina romana, y las factorías de salazones prácticamente empezaron a pulular por todo el Mediterráneo, llegando a democratizarse el consumo del garum en torno al siglo I, el cambio de era después de Cristo. En ese sentido es interesante que empiezan a producirse un garum de mucha más calidad, distintos tipos de garum, de esas salsas fermentadas. ¿Vamos? ¿Pasamos? Y sí es cierto que hoy en día ha llegado el garum prácticamente hacia nosotros como un producto maloliente, un producto
que prácticamente en descomposición, y esa mala prensa que tiene el garum, pues se ha contribuido a ello pues algunos textos clásicos de algunos escritores romanos, de algunos tratadistas, como pueden ser Plinio o Séneca, que eran estoicos y que rechazaban esas nuevas modas, esas costumbres helenísticas que venían de Grecia, de ciudades como Selinunte, ricas por el comercio, o ciudades como por ejemplo Síbaris. ¿Os suena la palabra Síbaris? A Sibarita, exacto. Y esa importación de esas modas no solamente llegan a esos productos, no solamente llegan a las técnicas, sino al comer en la mesa, a la arquitectura que va a tener luego el convivium romano, y va a haber una especie de aumento en el lujo de las comidas y en la forma, en la escenografía de preparar esas comidas. Tal es así que, por ejemplo, que tenemos, no me pases todavía, algunos elementos o algunas frases que, como de algunos autores como Plinio, como Séneca, que decían que el garum era un humor sangriento en putrefacción o era una carísima sangre de peces. ¿Por qué? Porque te pudría las entrañas, pero te las pudría moralmente, porque si consumías ese tipo de productos no eras un buen romano, sino que evidentemente te dejabas acarrear y te dejaba llevar por esas modas helenísticas. A partir de ahí, evidentemente, fuimos descubriendo y fuimos analizando restos en piletas de salazones y fuimos estratificando un poquito realmente cómo fue o cómo era la producción de garum. ¿Puede pasar? Y el grupo de investigación del profesor Darío Bernal, conjuntamente con el nuestro, empezamos una investigación que empieza en Pompeya. Y es bastante interesante porque en una tienda de garum, en una botica de garum de Pompeya, se encontraron 6 contenedores. En esos contenedores había restos de producción de garum en distintos momentos. La ceniza de la erupción volcánica prácticamente los conservó, menos uno de esos contenedores, y lo que hicimos fue analizar el contenido de esos contenedores. ¿Pasa? Posteriormente, en Baelo Claudia también se determinó que en el contenido de determinadas piletas había restos que, tras su análisis, daban contenidos en garum en muy buen estado, con lo cual pudimos analizarlo, no para caracterizarlo, sino también para iniciar la reconstrucción física del garum. ¿Pasa? El garum es un producto fermentado, un producto que se hace en factorías de salazones costeras y dentro de una pileta de salazón. En esa pileta de salazón, ¿puedes pasar?, se ponen distintas capas alternas y se hacen 2 productos principales, ¿vale? Uno es la salsa menta, que es como la actual mojama o el bacalao, es una conserva sólida, pero en época romana había tecnología suficiente como para hacer una conserva líquida dentro de esas propias piletas de salazones, y algunas veces también en algunos contenedores de barro como los dolia. ¿Puedes pasar? ¿Qué ocurre? Que evidentemente la producción del garum era mucho más compleja que la producción de la actual mojama, de la salsamenta romana. Se necesitan 3 ingredientes principales: el pescado, la sal y hierbas antibacterianas. ¿Puedes pasar? ¿Vale? En ese sentido, ¿puedes pasar? El garum tenía un proceso de producción bastante complejo. Para hacer garum necesitamos que dentro de la pileta de salazones haya una capa de sal, una capa de hierbas antibacterianas, tomillo, orégano, salvia, también eneldo, entre otras variedades, y estas hierbas prácticamente caracterizan a la cocina romana, pero también aparecen en los procesos de producción de alimentos que necesitan una alta estabilidad, una alta conservación. El orégano tiene, por ejemplo, hasta un 100% de inhibición antibacteriana. Y los análisis que hemos realizado, tanto en Baelo Claudia como en Pompeya, aparecen lecturas de estas hierbas. Con lo cual se carga la pileta con una capa de sal, una capa de hierbas antibacterianas y 3 capas de pescado, con las tripas. Y posteriormente, ¿vale?, la pileta se llena hasta arriba. 3 partes de pescado con las tripas, una parte de sal y una parte de hierbas antibacterianas, ¿vale? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el pescado va con las tripas, adelante, ¿vale? Y las vísceras del pescado tienen unas enzimas que se llaman proteasas. Las proteasas, en contacto con la carne del pescado, lo que hacen es que
destruyen o degradan a las proteínas y generan aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Es una sustancia muy sápida. ¿Hay putrefacción? No hay putrefacción. ¿Por qué? Porque la sal, evidentemente, cauteriza la pileta de salazones y porque las hierbas antibacterianas bloquean que se genere cualquier tipo de bacteria láctica nociva, con lo cual el garum era un producto seguro. El garum era un producto fermentado, pero evidentemente tenía un proceso de producción bastante largo. Continuamos. ¿Vale? Y es importante que en las piletas de salazones se añaden esas 3 capas de pescado. Cuando empieza a fermentar, el garum a los 7 días se forma una especie de sobrenadado o de agua, ¿vale? Y en la parte superior se aloja lo que denominamos la muria. La muria, que es una especie de agua de anchoas, para entendernos un poco, algo parecido a la colatura de Alici que se produce en Italia, se retira y se envasa en ánforas, porque era un subproducto del garum que tenía gran valor. Y cuando se retira la capa de muria, ese sobrenadado que aparece cuando empieza a fermentar, se remueve toda la pileta. Se remueven las tripas del pescado, el pescado, la hierba y la sal para homogeneizar la mezcla. Y la fermentación dura entre 1 o 2 meses, dependiendo del tipo de garum. ¿Por qué? Porque había garum de boquerón, como el que encontramos en Pompeya, hay garum de atún rojo, como el que vais a probar nosotros aquí, hay garum mixto también, que se lo han encontrado los compañeros del grupo de investigación de Darío Bernal, que, es decir, hay un garum que está hecho de carne de cabra y de pescado también, y de caracoles y de cefalópodos, de pulpo. Y también hay distintos tipos de garum, como algunas investigaciones que hemos realizado, una especie de pisalat que aparece en algunos yacimientos arqueológicos bastante interesantes, que es una especie de garum de verduras, ¿no? A partir de ahí tenemos un producto seguro. ¿Pasa? ¿Sigue? Y después esto, por ejemplo, es una imagen de los ensayos que hicimos en laboratorio, ¿vale? Adelante. Y no sé si se ve en la imagen anterior, por favor, cómo poco a poco, en la imagen anterior, por favor, cómo poco a poco va fermentando y se va formando en la parte de arriba un sobrenadado. Y al final se homogeniza la mezcla. ¿Puedes pasar? ¿Vale? Con el tiempo, evidentemente, tenemos una serie de productos, ¿no? Porque el garum, al final, toda esa mezcla se filtra y tenemos 2 productos principales. Uno es el garum, que es el líquido que está filtrado y que... ¿nada? Y que tiene este aspecto líquido, oleoso, parece un aceite y es de color ámbar, ¿vale? Y después tenemos otro subproducto que una vez que se filtra el garum queda una especie de masa, de mezcla, donde están la carne del pescado, las tripas y todo lo que está relacionado con las hierbas aromáticas. Y eso se llama alec y es un producto alimentario, pero también se utiliza, y así se ha documentado en algunos yacimientos arqueológicos, como por ejemplo en Bailo Claudia, se utiliza para hacer harinas de pescado. En los propios yacimientos aparecen molinos, ¿vale?, para machacar ese subproducto, ese alec, y convertirlo en harinas de pescado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues, con la ayuda de mis compañeros, que venimos para acá, pues os vamos a dar un tarrito a cada uno y vais a probar el alec, ¿vale? Y yo os digo cómo tenéis que probarlo. No os apresuréis porque es una experiencia un poco...